11 días, eso era todo lo que habría tomado. 11 días caminando desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. La propia Biblia nos lo dice. Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. 11 días. En cambio, tomó 40 años, una generación entera, cada hombre y cada mujer mayor de 20 años, murió en el desierto sin haber pisado jamás la tierra que Dios les había prometido. Sus huesos quedaron esparcidos por la arena del Sinaí, de un extremo del desierto al otro. Piensa en eso por un momento. El mismo Dios que acababa de destruir el imperio más poderoso de la tierra con 10 plagas sobrenaturales. El mismo Dios que había abierto el mar rojo como una cortina. El mismo Dios que alimentaba a millones de personas cada mañana con pan que caía del cielo. Ese Dios miró a su propio pueblo y dijo: no van a entrar, van a vagar, van a morir aquí afuera. ¿Por qué? Esta no es una simple historia bíblica. Este es uno de los capítulos más inquietantes, más desafiantes y más transformadores de toda la Escritura, porque la respuesta a esa pregunta, ¿por qué 40 años?, te obligará a mirar tu propia vida de una manera para la que quizás no estés preparado. Pero quédate conmigo, porque al final de este video vas a entender algo sobre Dios, sobre ti mismo y sobre los desiertos de tu propia vida que nunca antes habías entendido. Volvamos al principio. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto durante más de 400 años. No eran invitados, no eran inmigrantes, eran esclavos. Fabricaban ladrillos bajo un sol despiadado. Sus espaldas eran desgarradas por los látigos de los capataces egipcios. Y cuando el faraón decidió que estaban creciendo demasiado, dio una orden que todavía te hiela la sangre: arrojen a cada niño hebreo recién nacido al Nilo. 400 años así, generación tras generación, naciendo encadenada, viviendo encadenada, muriendo encadenada. Eso no es solo historia. Ese es el tipo de trauma que reprograma la forma en que todo un pueblo piensa, siente y ve el mundo. Recuerda eso, será muy importante muy pronto. Entonces Dios intervino. Levantó a Moisés, un bebé hebreo que había sido escondido en una canasta sobre el Nilo, encontrado por la propia hija del faraón, criado en el palacio, exiliado al desierto tras matar a un capataz egipcio y finalmente llamado de vuelta a través de una zarza que ardía sin consumirse. Dios le dijo a Moisés: he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado su clamor, conozco su dolor, y he descendido para liberarlos. Y los liberó. 10 plagas cayeron sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, cada una un ataque directo contra un dios egipcio diferente. El Nilo se convirtió en sangre. La oscuridad envolvió la tierra durante 3 días, y en la última y terrible plaga, el primogénito de cada hogar egipcio murió en una sola noche. El faraón se quebró. Váyanse, dijo, tomen a su pueblo y márchense. Y esa noche, la noche de la Pascua, millones de israelitas salieron de Egipto. Salieron cargando oro y plata que los egipcios les habían dado. Salieron bajo la protección de un Dios que acababa de poner de rodillas a la nación más poderosa de la tierra. Pero hay algo de lo que nadie habla. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Guarda esa frase, anótala si lo necesitas. Es la clave de todo lo que sucede después. Dios sacó a Israel de Egipto en una noche, pero sacar a Egipto de Israel, la mentalidad de esclavo, el miedo, la identidad de víctima, la visión distorsionada de Dios. Eso tomaría 40 años, y algunos de ellos nunca lo dejarían ir. A los pocos días de haber salido de Egipto, llegó la primera prueba. El faraón cambió de opinión y envió a todo su ejército, 600 carros de élite, caballería, infantería, avanzando a toda velocidad por el desierto detrás de los israelitas.
Imagina esto, los israelitas están acampados junto al Mar Rojo. Detrás de ellos, la nube de polvo de la fuerza militar más temida del mundo antiguo, acercándose rápidamente. Frente a ellos, nada más que agua, están atrapados. ¿Y qué dijeron? ¿Acaso no había tumbas en Egipto que nos trajiste aquí a morir? Te dijimos que nos dejaras en paz. Hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en este desierto. ¿Captaste eso? Habían sido libres apenas unos días. Y ya estaban diciendo que la esclavitud era mejor. Ya estaban reescribiendo la historia, como si 400 años de látigos, cadenas y bebés ahogados fueran de algún modo preferibles a un solo momento de incertidumbre. Esto no es historia antigua, esto es la naturaleza humana al desnudo. Nosotros hacemos lo mismo. Idealizamos las prisiones que conocemos porque nos aterroriza la libertad que no conocemos. Elegimos el dolor familiar por encima de la posibilidad desconocida, siempre. Pero Dios no había terminado. Moisés levantó su vara. Un viento comenzó a soplar, un violento viento del este que rugió toda la noche. Y para la mañana el mar se había partido en dos. Dos murallas de agua erguidas como rascacielos a cada lado, y entre ellas tierra seca. Una nación entera cruzó a pie. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ganado. Todos ellos caminando sobre el fondo del mar. Cuando el ejército egipcio los siguió adentro, Dios soltó las aguas. Cada carro, cada caballo, cada soldado, desaparecidos. En minutos, el ejército más poderoso del planeta dejó de existir. Israel estalló en celebración. Cantaron, bailaron. Miriam tomó una pandereta. Fue el día más grandioso de su historia. Ahora hay algo que la mayoría no nota. El Mar Rojo no fue solo un rescate, fue una separación definitiva. Cuando esas aguas se desplomaron sobre el ejército egipcio, también se desplomaron sobre cualquier posibilidad de regreso. El camino de vuelta a Egipto desapareció, sepultado bajo el mar. Dios no solo había abierto una puerta hacia adelante, había cerrado con llave la puerta detrás de ellos, para siempre. Y sin embargo, y esta es la parte aterradora, incluso con la puerta cerrada, incluso sin ninguna forma física de volver, los corazones del pueblo pasarían los siguientes 40 años intentando regresar a un lugar que ya no existía. El faraón en el agua estaba muerto, pero el faraón en sus cabezas seguía vivo. Aquí hay un principio que cambiará la forma en que ves tu propia vida. Dios puede cambiar tus circunstancias en una sola noche, pero cambiar tu mente, cambiar la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que respondes al miedo, la forma en que confías, eso es un proceso. Y a veces ese proceso toma mucho tiempo. ¿Cuánto duró la gratitud después del Mar Rojo? 3 días. 3 días después de ver a Dios partir un océano por ellos, los israelitas llegaron a un lugar llamado Mara. Había agua allí, pero era amarga, imposible de beber. E inmediatamente se volvieron contra Moisés. ¿Qué se supone que vamos a beber? Ninguna oración, ningún Dios, acabas de dividir un mar, seguro puedes con esto. Nada, solo quejas, solo acusaciones. Dios respondió con gracia. Le mostró a Moisés un trozo de madera para arrojar al agua y se volvió dulce. Crisis resuelta, lección ofrecida. ¿Pero fue aprendida la lección? 1 mes y medio después, las quejas estallaron de nuevo, esta vez por comida, y las palabras que usaron son impactantes. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Al menos allí nos sentábamos junto a ollas de carne y comíamos todo lo que queríamos. Nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Escucha lo que están haciendo. Están idealizando la esclavitud.
Están hablando de las ollas de carne en Egipto, como si hubieran cenado en la mesa del faraón. Eran esclavos. Los esclavos no se sientan junto a ollas de carne, pero la mente humana tiene una capacidad increíble de reescribir el pasado cuando el presente es incómodo. Y aquí es donde se vuelve personal. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros miramos atrás hacia una relación tóxica, un trabajo sin futuro, un hábito destructivo, y pensamos, al menos sabía qué esperar? ¿Cuántos de nosotros preferiríamos volver a una jaula conocida que caminar hacia una libertad desconocida? Dios pudo haber respondido con ira, en cambio, respondió con pan. Esa tarde bandadas de codornices cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente, cuando el rocío se levantó, el suelo estaba cubierto con algo que nadie había visto antes, una sustancia fina, blanca, parecida a escamas, dulce como obleas de miel. ¿Manjú?, preguntó la gente. ¿Qué es esto? Y así fue llamado maná, pan del cielo. Cada mañana durante 40 años el maná aparecía en el suelo. Cada familia recogía justo lo necesario para ese día. Si intentabas acumularlo durante la noche, se pudría y se llenaba de gusanos. Si recogías de más, terminabas con solo lo que necesitabas. Si recogías de menos, aún así tenías suficiente. Esto no era solo comida, era una lección diaria de confianza. Cada mañana tenías que creer que Dios proveería de nuevo. No podías acumular gracia, no podías ahorrar fe para un día difícil. Tenías que despertar, salir y confiar. Cada día. El propio Moisés explicó después el significado más profundo. Deuteronomio capítulo 8. Te humilló, te hizo pasar hambre, y luego te alimentó con maná, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Piensa en lo que Dios estaba haciendo aquí. Estaba reprogramando la comprensión de todo un pueblo sobre la provisión. En Egipto, el pan venía del faraón. Trabajabas por él, te lo ganabas, dependías de un amo humano para sobrevivir. En el desierto el pan venía del cielo, no te lo ganabas, no podías ganártelo. Despertabas y ahí estaba. Dios estaba desmantelando sistemáticamente la economía de la esclavitud en sus mentes y reemplazándola con una economía de gracia. No trabajas por mi amor, lo recibes. Cada mañana. Fresco. Y aquí hay algo que debería detenerte en seco. Cuando los israelitas intentaron acumular el maná, cuando recogieron de más e intentaron guardarlo durante la noche, se pudrió, se llenó de gusanos, apestaba. Pero el viernes, cuando Dios les dijo que recogieran el doble para el sábado, la porción extra se mantuvo perfectamente fresca. El mismo maná, las mismas condiciones. Resultado diferente. ¿Por qué? Porque la obediencia preserva lo que la acumulación destruye. Cuando Dios te dice que guardes, dura. Cuando intentas guardar por miedo y desconfianza, se pudre en tus manos. Miles de años después, cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, ¿qué dijo Jesús? Las mismas palabras exactas de Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre. El maná no era solo provisión para Israel, era una profecía que señalaba hacia algo, hacia alguien mucho mayor. El propio Jesús diría después, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron, pero aquí está el pan que baja del cielo, para que todo el que coma de él no muera. El maná siempre apuntaba hacia él. Pero las quejas no pararon. En Refidim discutieron otra vez por el agua. Moisés clamó a Dios, ¿qué se supone que haga con esta gente? Están a punto de apedrearme. Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca con su vara. El agua brotó. Otro milagro, otra queja resuelta, otra lección ignorada. Luego vino Amalek, la primera batalla de Israel como pueblo libre, y enseñó algo que cada uno de nosotros necesita escuchar.
Mientras Josué peleaba en la llanura abajo, Moisés se paró en la cima de una colina con los brazos levantados al cielo. Cuando sus brazos estaban arriba, Israel ganaba. Cuando sus brazos caían por el agotamiento, Amalek ganaba. Entonces Aarón y Hur se pusieron a cada lado de Moisés y le sostuvieron los brazos hasta el atardecer. La victoria no dependía del tamaño del ejército, dependía de la postura del líder y del apoyo de la comunidad. Nadie vence solo, ni en la guerra, ni en la vida, ni en la fe. Ahora llegamos al Sinaí, y aquí la historia toma un giro que lo determinará todo. 3 meses después de salir de Egipto, el pueblo llegó al pie del monte Sinaí. La montaña tembló. El humo brotaba de su cumbre como un horno. Los relámpagos partían el cielo. Un sonido de trompeta, que no venía de manos humanas, se hacía cada vez más fuerte hasta que todo el campamento temblaba. Y Dios habló en voz alta. A toda una nación les dio los 10 mandamientos. Y fíjate cómo comenzó, no con una exigencia, con un recordatorio. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra de esclavitud. Primero la gracia, luego la ley. Primero el rescate, luego la respuesta. Este es siempre el patrón de Dios. Él no dice, obedéceme para que te salve. Él dice, ya te salvé. Ahora así es como debes vivir. Moisés luego subió a la montaña para recibir las tablas de piedra e instrucciones detalladas para el tabernáculo, la tienda sagrada donde Dios habitaría físicamente entre su pueblo. Estuvo ausente 40 días, y en esos 40 días todo se derrumbó. La gente fue a Aarón, el propio hermano de Moisés, el sumo sacerdote, y le dijo, haznos dioses. Este Moisés que nos sacó de Egipto, ¿quién sabe qué le pasó? Y Aarón, en lo que podría ser el acto de fracaso de liderazgo más asombroso de toda la Biblia, recogió sus aretes de oro y los fundió en un becerro de oro, una estatua, un ídolo, y la gente bailó a su alrededor y declaró, estos son tus dioses, Israel, los que te sacaron de Egipto. Detente, solo detente y piensa en lo que está pasando aquí. Esta gente había visto las 10 plagas con sus propios ojos. Habían caminado por el Mar Rojo sobre tierra seca. Comían pan sobrenatural cada mañana. Estaban acampados al pie de una montaña que literalmente temblaba y humeaba con la presencia de Dios. Y en 6 semanas, fundieron sus joyas en una vaca y la adoraron. Este momento destruye una de nuestras suposiciones más arraigadas, que si la gente viera suficientes pruebas, creería. Si presenciaran suficientes milagros, serían fieles. Número. Las pruebas no producen fe. Los milagros no transforman corazones. Puedes ver a Dios partir el mar el lunes y construir un ídolo el martes. Porque el problema nunca fue la falta de evidencia. El problema era la condición del corazón. Y fíjate lo que hicieron. No crearon un Dios nuevo. Hicieron un becerro, el toro sagrado de Egipto, Apis, Hathor, los dioses con los que habían crecido en la esclavitud. Cuando vino la presión, cuando la espera se hizo demasiado larga, no buscaron algo nuevo. Se aferraron a algo viejo, algo egipcio, algo familiar. Esto es lo que hace al becerro de oro tan devastador. No fue solo idolatría, fue una regresión. Fue la prueba de que incluso estando bajo la sombra del monte Sinaí, con el humo de la presencia de Dios todavía elevándose detrás de ellos, la atracción de Egipto, la atracción de la vieja identidad, los viejos dioses, la vieja forma de pensar, era todavía más fuerte que la atracción de la libertad. ¿Has visto esto alguna vez en tu propia vida? Experimentas un avance, escuchas a Dios con claridad, das un paso hacia algo nuevo, y luego, en el momento en que las cosas se ponen incómodas o inciertas, te encuentras aferrándote de nuevo a lo mismo de lo que Dios te liberó. El viejo hábito, la vieja relación,
la vieja mentalidad. Eso es el becerro de oro. Y todos los construimos. Y precisamente por eso el desierto era necesario. Cuando Moisés bajó y vio el becerro de oro, estrelló las tablas de piedra contra el suelo. El pacto se rompió antes de ser ratificado. Dios los llamó un pueblo de dura cerviz, como un buey terco que rechaza el yugo. Pero a través de la intercesión de Moisés, Dios no los destruyó. Perdonó. Las tablas fueron reescritas, el pacto fue renovado, pero el patrón había quedado establecido. Este pueblo necesitaba más que una salida milagrosa de Egipto, necesitaba una renovación interna completa. Y ese tipo de renovación no ocurre en un día, una semana, ni siquiera un año. Ahora llegamos al momento que lo cambió todo, el punto de quiebre. El único evento que convirtió un viaje de 11 días en una sentencia de 40 años. 2 años después de salir de Egipto, los israelitas llegaron a Cades Barnea. Estaban parados en la frontera sur de la tierra prometida. Podían verla. El destino estaba justo ahí. Moisés envió 12 exploradores, uno de cada tribu, a Canaán para reconocer la tierra. Estuvieron fuera 40 días, el mismo número que volvería a perseguir toda esta historia. Cuando regresaron, traían un racimo de uvas tan enorme que 2 hombres tuvieron que cargarlo en un palo entre los dos. Piensa en eso. Un solo racimo de uvas tan grande que necesitó 2 hombres adultos y una vara de madera. También trajeron granadas e higos. Para un pueblo que no había comido más que maná durante 2 años, esa fruta era la prueba de que la tierra prometida no era un cuento de hadas. Era real, era abundante y estaba justo ahí para tomarla. La tierra es increíble, reportaron, fluye leche y miel. Pero entonces vino la palabra que destruyó a una generación. Sin embargo, la gente que vive allí es poderosa. Las ciudades están fortificadas y vimos a los descendientes de Anak, los gigantes. Ahora necesito que notes algo. Los 12 exploradores coincidieron en que la tierra era buena. Cada uno de ellos vio las uvas, la leche, la miel. Los hechos no estaban en disputa. Lo que los dividió no fue lo que vieron, fue cómo interpretaron lo que vieron. 10 exploradores miraron la evidencia y vieron derrota. 2 miraron la misma evidencia y vieron victoria. La misma tierra, los mismos gigantes, el mismo Dios. Conclusiones completamente diferentes, porque la diferencia nunca estuvo en los datos, estaba en el lente, y el lente fue moldeado por la identidad. 10 de los 12 exploradores dijeron algo que revela la profundidad de su sentido de identidad roto. Nos veíamos a nosotros mismos como saltamontes, y así nos veían ellos también. Saltamontes. Después de todo lo que Dios había hecho, se miraron a sí mismos y vieron insectos. Esto no fue una evaluación militar, fue una crisis de identidad. No dijeron, los gigantes son demasiado fuertes para Dios. Dijeron, nosotros somos demasiado pequeños. 400 años de esclavitud los habían convencido de que no eran nada, y ninguna cantidad de milagros había sido suficiente para cambiar esa convicción. Solo 2 exploradores, Josué y Caleb, lo vieron diferente. La tierra es extraordinariamente buena, dijeron. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará y nos la dará. No tengan miedo, su protección se ha ido y el Señor está con nosotros. La respuesta del pueblo: querían apedrear a Josué y Caleb. Querían matar a los únicos 2 hombres que decían la verdad. Y luego dijeron las palabras que sellaron su destino. Elijamos un líder y volvamos a Egipto. Volver a Egipto, después de las plagas, después del Mar Rojo, después del maná, después de la voz de Dios desde la montaña.
Querían elegir un nuevo líder y marchar de vuelta a la esclavitud. Y fue entonces cuando Dios habló. ¿Hasta cuándo me tratará este pueblo con desprecio? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las señales que he hecho entre ellos? Esa no es la voz de un tirano furioso, es la voz de un padre con el corazón roto. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos mares tengo que partir? ¿Cuántos milagros tengo que hacer? ¿Cuántas mañanas de pan del cielo antes de que confíen en mí? Y entonces vino la sentencia. Ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, pero me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces. Ninguno de ellos verá jamás la tierra que prometí a sus antepasados. Sus cuerpos caerán en este desierto. Sus hijos vagarán 40 años, un año por cada uno de los 40 días que los exploradores recorrieron la tierra, y sabrán lo que significa tenerme en contra. 40 años, un año por día. La simetría es devastadora. ¿Pero por qué? ¿Qué había realmente detrás de este juicio? Déjame profundizar, porque la respuesta superficial, Dios estaba castigando su desobediencia, es cierta pero incompleta. Hay capas aquí que la mayoría nunca ve. La primera capa es la crisis de identidad. Cientos de años de esclavitud no solo habían roto sus cuerpos, habían roto la forma en que se veían a sí mismos. No podían conquistar una tierra porque no podían verse como conquistadores. Miraban a los gigantes y se sentían como saltamontes. Esto no era cobardía en el sentido tradicional. Era un pueblo tan destrozado psicológicamente por siglos de opresión que literalmente no podían imaginarse como algo diferente a víctimas. Y aquí viene la aplicación incómoda. ¿Cuántos de nosotros estamos parados en la frontera de algo que Dios nos ha prometido? Un llamado, un propósito, un avance. Y no damos el paso porque en el fondo todavía nos vemos como saltamontes. Todavía cargamos la identidad que nuestro pasado nos dio, en lugar de la identidad que Dios ha declarado sobre nosotros. El desierto fue la respuesta de Dios a esa crisis. Él no podía eliminar la mentalidad de esclavo de esa generación. 400 años de programación eran demasiado profundos, pero podía levantar una nueva generación, nacida en el desierto, alimentada desde el cielo, guiada por la nube de Dios, que nunca había conocido la esclavitud. Una generación cuya identidad no fue moldeada por el faraón, sino por Dios mismo. La segunda capa es el peligro de la incredulidad, y necesito ser preciso con esto. El pecado de Israel no fue la ignorancia. No fueron castigados por no conocer a Dios. Fueron castigados por conocer a Dios, por haber visto su poder con sus propios ojos, y aún así elegir no confiar en Él. Esta es una distinción que da mucho que pensar. El tipo más peligroso de incredulidad no es la incredulidad de alguien que nunca ha encontrado a Dios. Es la incredulidad de alguien que ha encontrado a Dios una y otra vez y aún así se niega a confiar en Él. ¿Hay algún área de tu vida donde has visto a Dios responder una y otra vez y aún así estás atrapado por el miedo? ¿Sigues frenándote? ¿Sigues diciendo, pero qué pasa con los gigantes? Ese es el espíritu de Cades Barnea, y puede costarte tu tierra prometida. La tercera capa es que Dios estaba protegiendo a Israel de sí mismo. Una nación de antiguos esclavos, psicológicamente destrozados y espiritualmente inmaduros, enviados a la batalla contra guerreros cananeos curtidos. Eso no es conquista, eso es una masacre. Habrían entrado en pánico ante la primera resistencia. Se habrían rendido ante el primer revés. Dios no los envió al desierto porque estaba enojado con ellos. Los envió porque los amaba demasiado como para dejarlos destruirse a sí mismos. A veces, el no, que se siente como rechazo, es en realidad protección. A veces, la demora que se siente como castigo es en realidad preparación. A veces, Dios te mantiene en el desierto no porque haya olvidado tu tierra prometida,
sino porque sabe que todavía no eres la persona que puede vivir en ella. La cuarta capa es la lección de la dependencia diaria. El maná no caía porque Israel estaba en el desierto. Caía para enseñarle a Israel algo específico, que la vida viene de la boca de Dios, no del suelo. Cada mañana durante 40 años, Dios estaba reentrenando sus instintos. En Egipto dependían del faraón. En el desierto aprendieron a depender de Dios, y esa lección no podía enseñarse en un salón de clases. Tenía que vivirse, día tras día, durante décadas. La quinta capa es quizás la verdad más contracultural de toda la Biblia: el peligro de la prosperidad. Moisés advirtió explícitamente a la nueva generación en Deuteronomio capítulo 8. Cuando hayas comido y estés satisfecho, cuando hayas construido casas hermosas, y tu plata y tu oro aumenten, entonces tu corazón se enorgullecerá y olvidarás al Señor tu Dios. El desierto le enseñó a Israel que es más fácil buscar a Dios cuando no tienes nada que cuando lo tienes todo. La pobreza nos pone de rodillas, la prosperidad nos adormece. El desierto eliminó cada distracción, cada falsa seguridad, cada lealtad que competía, y dejó a Israel a solas con Dios. Y ese era todo el propósito. La sexta capa va más allá de Israel hacia la eternidad, el patrón profético. El 40 nunca es un número al azar en la Biblia. Moisés pasó 40 días en el Sinaí, Elías caminó 40 días hasta Horeb, Nínive recibió 40 días para arrepentirse, Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. El número 40 siempre es un umbral, un periodo de prueba y transformación que precede algo nuevo. Los 40 años de Israel en el desierto no fueron solo un castigo, fueron una plantilla profética, un patrón que se repetiría a lo largo de la historia de la salvación, apuntando hacia el desierto definitivo, el que Jesús entraría para enfrentar las mismas tentaciones en las que Israel había fallado y triunfar donde ellos habían caído. Ahora déjame contarte lo que realmente sucedió durante esos 40 años, porque no es lo que la mayoría supone. La mayoría imagina 40 años de silencio, 40 años de nada, Dios dando la espalda y alejándose. Nada podría estar más lejos de la verdad. La columna de nube nunca se fue. Durante 40 años, cada día, una manifestación visible de la presencia de Dios permanecía sobre el campamento. Nube de día para protegerlos del sol del desierto. Fuego de noche para iluminar la oscuridad. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando se detenía, ellos se detenían. Cada día, lo único que tenían que hacer era mirar hacia arriba, y ahí estaba la prueba. Dios sigue aquí. El maná nunca dejó de caer. Durante 40 años, Dios preparó el desayuno para una nación entera. Cada mañana, sin excepción, pan aparecía en el suelo. En un desierto donde nada crece, millones de personas comían cada día. Eso no es abandono, eso es fidelidad diaria, persistente e inquebrantable. Y aquí hay un detalle casi demasiado extraordinario para creerlo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Tu ropa no se gastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Sus sandalias duraron 40 años. Su ropa nunca se rompió. Durante 4 décadas, en un desierto inclemente, las leyes normales del desgaste quedaron suspendidas. Piensa en lo que eso significa. Cada vez que miraban sus sandalias, cada vez que se ponían su manto, estaban usando un milagro. Ahora considera los números por un momento. Los estudiosos estiman que el campamento israelita en el desierto era de entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Para alimentar a tanta gente en un desierto, el maná diario habría tenido que cubrir un área enorme. Solo el milagro logístico, comida, agua, saneamiento, organización para una ciudad en movimiento del tamaño de Houston, es asombroso.
Esto no era una pequeña banda de nómadas acampando bajo las estrellas, era una de las comunidades organizadas más grandes del mundo antiguo, sostenida enteramente por la mano de Dios, en un lugar donde la supervivencia debería haber sido imposible. Y Dios lo hizo cada día, sin falta, durante 14.600 días seguidos. Ese no es el comportamiento de un Dios que ha abandonado a su pueblo. Ese es el comportamiento de un Dios obsesivamente, persistentemente, tercamente fiel, incluso cuando su pueblo no lo merece, incluso cuando se quejan del mismo maná que Él les da, incluso cuando lo acusan de querer matarlos en el mismo lugar donde los mantiene con vida. Pero también hubo momentos terribles, la rebelión de Coré, cuando 250 líderes desafiaron la autoridad de Moisés y la tierra se abrió y se los tragó vivos. Las serpientes venenosas enviadas cuando el pueblo se quejó una vez más, aunque Dios también proveyó el remedio, una serpiente de bronce sobre un asta que sanaba a todo el que la mirara. Siglos después, Jesús señalaría esa serpiente de bronce como una imagen de su propia crucifixión. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado. Y estuvo el fracaso desgarrador del propio Moisés. En Meriba, cuando el pueblo exigió agua una vez más, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca. En cambio, en un momento de agotamiento y rabia, Moisés golpeó la roca con su vara y gritó: «¡Escuchen, rebeldes! ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca?» El agua salió, pero Dios dijo: «Porque no confiaste en mí lo suficiente para honrarme como santo ante los israelitas, no llevarás a este pueblo a la tierra que les doy». Moisés, el hombre que se había parado frente al faraón, el hombre que había subido al Sinaí y hablado con Dios cara a cara, el hombre que había intercedido por el pueblo una y otra vez, ni siquiera él entraría a la tierra prometida. Un momento de ira fuera de lugar, y el líder más grande de la historia de Israel perdió el derecho de terminar su misión. Esto te dice dos cosas. Primero, Dios exige un estándar más alto a los líderes porque sus acciones lo representan ante los demás. Segundo, nadie es demasiado importante para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Año tras año, la vieja generación se fue apagando. Uno por uno, fueron enterrados en la arena. Y mientras se desvanecían, algo nuevo surgió. Sus hijos, nacidos en tiendas, criados con maná, sin conocer otra vida que el desierto y el Dios que los sostenía en él, crecieron hasta convertirse en adultos con un carácter fundamentalmente diferente. No tenían memoria de Egipto, ninguna nostalgia por la mesa del faraón, ningún faraón interior susurrándoles que la esclavitud era más segura. Habían crecido viendo la nube de Dios avanzar delante de ellos. Habían crecido recogiendo pan del cielo cada mañana. Habían crecido sabiendo en lo más profundo de sus huesos que cada respiro que daban venía de la mano de Dios. Esta fue la estrategia de Dios desde el principio. No podía desprogramar 400 años de esclavitud de las mentes de los padres, pero podía programar algo completamente nuevo en los corazones de los hijos. El desierto no fue un páramo, fue una incubadora. En el desierto, Israel aprendió comunidad. El tabernáculo estaba en el centro del campamento y las 12 tribus se organizaban a su alrededor en formación precisa. Se movían juntos, acampaban juntos, adoraban juntos. En el desierto no había espacio para el individualismo. Sobrevivías como comunidad o no sobrevivías en absoluto. Y esa identidad comunitaria, forjada en las dificultades compartidas, se convertiría en el cimiento de la nación que estaban a punto de construir. En el desierto, Israel aprendió a escuchar la voz de Dios. En Egipto estaban rodeados de ruido. Los dioses de Egipto, la cultura del faraón, los valores de un imperio construido sobre la esclavitud.
En el desierto todo eso fue eliminado, solo había silencio, y en ese silencio Dios habló. El profeta Oseas, escribiendo siglos después, lo capturó con belleza. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura al corazón. Dios usa el desierto para hablar, para hacer que su voz sea la única voz. En el desierto, Israel aprendió los tiempos de Dios, y esta puede ser la lección más difícil de todas. Vivimos en un mundo donde todo es instantáneo, mensajes instantáneos, respuestas instantáneas, gratificación instantánea. Pero Dios no opera en nuestro calendario. Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo a través de Isaías. A veces el camino más largo es el único camino que te lleva allí siendo la persona correcta. A veces la demora no es un castigo, es la preparación que hace posible el destino. 40 años después, el panorama había cambiado por completo. Moisés estaba de pie en las llanuras de Moab, con 120 años, mirando al otro lado del río Jordán hacia la tierra de Canaán. La generación que había salido de Egipto ya no existía, hasta el último de ellos, enterrados en el desierto, exactamente como Dios había dicho. Ante Moisés, ahora había un pueblo nuevo, curtido por el desierto, moldeado por la dependencia de Dios, listo. Moisés pronunció sus últimas palabras, el libro de Deuteronomio, uno de los discursos más poderosos de la historia humana. Les recordó todo, las plagas, el mar, el maná, el becerro de oro, Cades Barnea, los 40 años, y les advirtió: cuando el Señor tu Dios te dé esta tierra, no digas en tu corazón, es por mi justicia que Dios me trajo aquí. No es por tus méritos, es por su promesa y su gracia. Luego llegó el momento que me rompe el corazón cada vez que lo leo. Dios llevó a Moisés a la cima del monte Nebo y le mostró toda la tierra prometida, de norte a sur, de este a oeste. Moisés podía ver todo: las colinas ondulantes de Galilea, los bosques del Líbano, el mar muerto brillando a lo lejos, el valle del Jordán verde y exuberante debajo de él. 40 años caminando y ahí estaba, todo por lo que había trabajado, todo por lo que había sufrido, todo en lo que había creído. Pero no pudo entrar. Imagina estar en la cima de una montaña y ver el cumplimiento del propósito de tu vida extendido ante ti como una pintura, y saber que tus pies nunca lo pisarán. Imagina guiar a millones de personas a través de las peores condiciones imaginables durante 40 años. Y luego escuchar: hasta aquí llegas. La Biblia dice que los ojos de Moisés no se habían debilitado ni su fuerza se había agotado. No estaba muriendo de vejez ni de enfermedad. Estaba tan fuerte como siempre. Pero Dios dijo: es hora. Y Moisés obedeció. Una última vez obedeció. El líder más grande de la historia de Israel murió ahí, en la montaña, con la tierra prometida, llenando su visión. Y Dios lo sepultó, personalmente, en una tumba que nadie ha encontrado jamás. Como si Dios mismo quisiera decir: este es mío. Israel lloró a Moisés durante 30 días, y entonces fue momento de avanzar. El liderazgo pasó a Josué, uno de los 2 exploradores fieles, el hombre que, 40 años antes, se había parado en Cades Barnea y había dicho: podemos hacerlo, Dios está con nosotros. Durante 40 años, Josué había esperado este momento, y ahora había llegado. Las palabras de Dios a Josué resuenan a través de los siglos: sé fuerte y valiente, no tengas miedo. No te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando Josué llevó al pueblo al río Jordán, se abrió, tal como el Mar Rojo lo había hecho 40 años antes. La nueva generación cruzó sobre tierra seca, igual que sus padres. Pero esta vez no miraron atrás. El maná dejó de caer al día siguiente. Durante 40 años,
pan había caído del cielo, y entonces, sin aviso, cesó, porque ya no lo necesitaban, estaban en la tierra, el tiempo de preparación había terminado, el tiempo de posesión había comenzado, y esta nueva generación hizo lo que sus padres habían tenido demasiado miedo de hacer: pelearon, conquistaron, ciudad tras ciudad, batalla tras batalla, no porque fueran más fuertes, no porque fueran más valientes, sino porque habían sido forjados en el desierto, porque sabían quién era su Dios, porque no tenían un Egipto al cual volver, ni un faraón en sus cabezas diciéndoles que eran esclavos. Ahora quiero contarte sobre un hombre llamado Caleb, porque su historia podría ser lo más inspirador de todo este relato. Caleb fue uno de los 2 exploradores fieles. En Cades Barnea, cuando todos los demás dijeron no podemos hacerlo, Caleb dijo: por supuesto que podemos. Por esa fe, Dios le perdonó la vida. Pero Caleb aún así tuvo que caminar por el desierto durante 40 años, junto a la generación que había fracasado. Vio morir a sus compañeros uno por uno, año tras año. Esperó durante 40 años. Cuando la conquista finalmente comenzó, Caleb tenía 85 años. 85. La mayoría de las personas a esa edad buscan descanso. Caleb buscaba una pelea. Fue a Josué y dijo algo que todavía me pone la piel de gallina: dame esta montaña. No un valle, no una llanura, no un pedazo de tierra que ya hubiera sido despejado. Quería la montaña específica donde vivían los gigantes, los anaceos, los mismos gigantes que habían aterrorizado a los otros exploradores 4 décadas antes, y dijo: todavía soy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me envió. Mi fuerza ahora es la misma que tenía entonces, tanto para la guerra como para ir y venir. 40 años de desierto no debilitaron a Caleb, lo forjaron. Mientras la generación sin fe vio esos años como una sentencia de muerte, Caleb los vio como entrenamiento, el mismo desierto, los mismos años. Un resultado completamente diferente, porque la diferencia nunca estuvo en el desierto, la diferencia estaba en el corazón. Y esa es la pregunta que esta historia te pone enfrente hoy. Estás en un desierto ahora mismo. Quizás llevas ahí mucho tiempo, quizás te sientes olvidado, quizás has estado orando y nada parece cambiar, quizás miras a tu alrededor y no ves más que arena y silencio y te preguntas si Dios te ha abandonado. No lo ha hecho. Quizás tu desierto es una temporada de espera, esperando que una puerta se abra, esperando que una oración sea respondida, esperando que algo cambie que ha sido igual durante tanto tiempo que dejaste de creer que alguna vez cambiará. Quizás tu desierto es una temporada de pérdida, la pérdida de alguien que amas, la pérdida de un sueño, la pérdida de la vida que pensabas que tendrías a estas alturas. Quizás tu desierto es la soledad, o la enfermedad, o el fracaso, o esa sensación aplastante de que todos los demás cruzaron su Jordán mientras tú sigues atrapado en la arena. Necesito que escuches esto. Cada desierto tiene una fecha de vencimiento. 40 años es el desierto más largo de la Biblia y aún ese terminó. El Jordán se abrió. El maná dejó de caer porque ya no era necesario. La tierra de leche y miel era real y las personas que resistieron el desierto entraron en ella. Tu desierto no es para siempre, pero lo que hagas en el desierto determina lo que sacarás de él. Caleb sacó fortaleza. Los quejosos no sacaron nada, ni siquiera salieron con vida. El maná sigue cayendo, la nube sigue ahí, tus sandalias no se están gastando, Dios no te está castigando, te está preparando. El desierto no es tu destino final, es tu campo de entrenamiento, es el lugar donde Dios elimina todo lo que no es esencial para que lo único que quede seas tú y Él. Pero esto es lo que debes decidir.
¿Serás la primera generación o la segunda? Pasarás tus años de desierto quejándote, mirando atrás, añorando las ollas de carne de Egipto. ¿O serás como Caleb, usando la espera para hacerte más fuerte, para profundizar tu confianza, para convertirte en la persona que puede entrar a la tierra prometida y realmente poseerla? La diferencia entre 11 días y 40 años nunca fue cuestión de distancia, fue cuestión del corazón. Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te está pidiendo que confíes en Él, que dejes de mirar atrás, que dejes de verte como un saltamontes, que dejes de intentar elegir un nuevo líder y volver a Egipto. Te está pidiendo que mires a los gigantes en tu vida y digas lo que Caleb dijo: su protección se ha ido, el Señor está con nosotros. Tu tierra prometida es real. No es una fantasía, no es solo para otros. Dios te la prometió y Dios no rompe sus promesas, pero tienes que estar dispuesto a cruzar el Jordán, tienes que estar dispuesto a enfrentar a los gigantes, tienes que estar dispuesto a dejar que el desierto haga su obra en ti. Porque el Dios que te sacó de tu Egipto es el mismo Dios que te llevará a tu tierra prometida. El Dios que te ha estado alimentando con maná en el desierto es el mismo Dios que tiene leche y miel esperándote del otro lado. El Dios que ha estado contigo en el fuego de la noche es el mismo Dios que peleará tus batallas a la luz del día. 40 años de maná cada mañana, 40 años de nube de día y fuego de noche, 40 años de ropa que nunca se gastó, 40 años de presencia, constante, fiel, terca, inquebrantable, incluso cuando su pueblo se quejaba y protestaba y suplicaba volver a las cadenas. Si Dios fue así de fiel con un pueblo que lo puso a prueba 10 veces, será fiel contigo. Si Dios no se rindió con Israel en el desierto, no se rendirá contigo en el tuyo. Incluso en el desierto, Dios satisface. Incluso en la espera, Dios provee. Incluso en el silencio, Dios habla. Y del otro lado de tu desierto, hay una tierra que fluye leche y miel con tu nombre escrito. No mueras en el desierto mirando atrás hacia Egipto. Cruza el Jordán, toma la montaña. Tus 40 años pueden terminar hoy. Quiero dejarte con una última imagen. Cuando Josué llevó al pueblo a través del Jordán, Dios le dijo que 12 hombres recogieran 12 piedras del medio del lecho del río y las apilaran del otro lado. Un monumento, un montón de piedras. Y Dios le dijo a Josué por qué. Para que cuando sus hijos pregunten mañana qué significan estas piedras, puedan decirles: aquí es donde Dios nos hizo cruzar. Un día vas a mirar atrás a esta temporada de tu vida, este desierto, esta espera, esta lucha, y vas a apilar tus propias piedras. Vas a decirle a alguien: aquí es donde Dios me sostuvo, aquí es donde me alimentó cuando no tenía nada, aquí es donde me cargó cuando no podía caminar, aquí es donde aprendí a confiar en Él. Tu desierto no es el final de tu historia, es el capítulo que hace posible todo lo que viene después. Si este video te habló, deja un like, suscríbete para que no te pierdas lo que viene y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Alguien que esté en su propio desierto ahora mismo y necesite que le recuerden que Dios no lo ha olvidado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Nos vemos en el próximo video.